Buenos días, profesor. Hoy le voy a explicar la pregunta número 2 de la práctica calificada 1, en lo que nos dice: un proyectil lanzado con una velocidad inicial de 150 metros sobre segundo desde la azotea de un edificio. Se requiere determinar la distancia R, que es esta distancia, a lo cual el proyectil impacta al suelo en el punto B. Considere H como 140 metros. Bueno, empezando, tenemos el proyectil en esta parte, donde él dice que el proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 150 metros sobre segundo. Bueno, descomponiéndolo en los dos ejes, que es en el eje X y en el eje Y, también nos da como dato un triángulo rectángulo de 3, 4 y 5, ¿no? Con sus constantes. Bueno, la velocidad que Bueno, ¿para qué descomponemos? Para poder aplicar las siguientes fórmulas, ¿no? Para poder aplicar las siguientes, porque estas fórmulas funcionan en el eje Y, ¿no? Todas las fórmulas funcionan en el eje Y. Excepto esta, que esta funciona en el eje X. Esta funciona en el eje X. Bueno, empezamos. Como nos dice que es 5K, entonces 5K es igual a 150 metros sobre segundo, ¿no? Donde K va a ser igual a 30 metros sobre segundo. Conociendo esto, reemplazamos en el siguiente triángulo, ¿no? Donde 3K va a ser igual a este lado, ¿no? Al eje Y, ¿no? Que sería 3 por 30, que es igual a 90 metros sobre segundo. Igual lo hacemos con el 4 por 30, que es igual a 120, ¿no? Bueno, como tenemos ya estos datos, sabemos que este lado es 90. Ese lado sabemos que sube con 90 metros sobre segundo en el eje Y. Y en el eje X va con una velocidad de 120 metros sobre segundo, ¿no? Bueno, nos dicen que tenemos que hallar esto, por lo tanto debemos determinar a qué velocidad se encuentra aquí, ¿no? Y a qué tiempo, para poder hallar, ¿no? Para eso empezaremos por esta parte. Aquí vamos a empezar parte por parte, avanzando el proyectil, ¿no? En esta parte se encuentra también en los dos ejes, ¿no? Tanto en el eje Y como en el eje X, ¿no? Pero se sabe que esta es su altura máxima. Por lo tanto, cuando esté en su altura máxima, se sabe que la velocidad en este punto lo vamos a llamar punto C, ¿ya? En el punto C, la velocidad en C va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque está en la altura máxima y ahí ya no encuentra velocidad. Bueno, y como sabemos que la velocidad inicial, la velocidad en C es 0, podemos hallar de A a C. O sea, la velocidad final de A, analizamos en el punto de A a C. Analizamos en estos dos puntos, tomando como velocidad final a C, a la velocidad final en C, ¿no? Y la velocidad inicial vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Donde la velocidad final, que sería en C, va a ser igual a la velocidad inicial en A, ¿no? Pero en A sabemos que es 90 metros en A, ¿ya? Como la bola sube, se utiliza la resta. Se utiliza la resta por propiedad. Menos
la gravedad. Conocemos el valor de la gravedad 9.80. 9,8 por el tiempo. El tiempo lo desconocemos. Eso es lo que vamos a hallar. La velocidad final sería 0. Es igual a la velocidad inicial, que es 90, menos 9,8 por el tiempo, ¿no? Ya. Y despejando tenemos que el tiempo va a ser igual a 90 entre 9,8, donde determinamos que el tiempo es 9,18 segundos, ¿no? Bueno, como ya conocemos el tiempo, también tenemos una fórmula. Bueno, también tenemos una fórmula que es el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿no? Bueno, como tenemos esa propiedad, continuamos hallando en este punto. En este punto ocurre algo. La bola ya no sube, sino que la bola se encuentra en el punto eje X y en el punto Y. Donde en el eje X sabemos que se encuentra a 120 metros sobre segundo y en el eje Y se encuentra a 90 metros sobre segundo, ¿no? Bueno, ahora aquí, ¿en qué tiempo estaría? Estaría, para entendernos mejor, a este punto le voy a llamar el punto D. También conocemos una fórmula que es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Donde podemos decir que el tiempo de vuelo de A a D va a ser igual a la suma del tiempo de vuelo de A a C, más el tiempo de vuelo de C a D, el tiempo de C a D, C y de C a D. Con esta fórmula sabemos que el tiempo de vuelo de A a D va a ser igual al tiempo de vuelo de A a C. De A a C hemos determinado que el tiempo de vuelo de A a C es igual a 9,18 más el tiempo de vuelo de C a D. Como sabemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, estamos determinando que este es el tiempo de subida y este es el tiempo de bajada. Son los mismos, sería más 9,18. Haciendo su suma sería 9.18 más 9.18, que sería 18,36. El tiempo de vuelo de A a D es igual a 18,36. Conociendo este tiempo de vuelos, el tiempo que se encuentra esta bola, el tiempo en el que ha recorrido, vamos a determinar, para terminar, lo siguiente: en qué posición, en qué velocidad y en qué tiempo se encuentra esta bola, ¿no? Bueno, como sabemos, aquí llega la bola y la bola también se encuentra, el proyectil se encuentra en dos ejes, que es en el eje X y en el eje Y, ¿no? Bueno, como sabemos, para determinar esta posición de la bola, para hallar su velocidad, necesitamos a este valor le vamos a llamar como velocidad inicial en D, ¿no? Vamos a analizamos en el siguiente punto. Analizando entre los puntos D y B. Vamos a utilizar la siguiente fórmula. Esta fórmula. Ya que no conocemos este tiempo, por lo tanto vamos a hallar este tiempo. Esta fórmula vamos a utilizar ya.
que es velocidad final donde analizando la velocidad final al cuadrado, vamos a usar esta fórmula de aquí. La final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura, ¿no? Pero como sabemos que la bola está bajando, entonces utilizaremos la suma, ¿no? La velocidad final desconocemos al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial, que es 90 cuadrado más 2 veces 9,81 por 9,81 por la altura, que es 140, donde determinamos que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de todo esto, ¿no? De 90 al cuadrado, 8100 más 2 veces por 9,81 por 140, 2746.8, 2746.8. Ya, esto lo vamos a sumar más 8100 a 10.000. La velocidad final va a ser igual, sacando la raíz cuadrada de 10.000, la velocidad final es 104,14, ¿no? Sobre segundo. Esta es la velocidad en la que se encuentra este punto. Ya tenemos la velocidad, nos falta ahora el tiempo. El tiempo lo vamos a hallar con la siguiente fórmula: velocidad final es igual a velocidad inicial más menos g por t, ¿no? Bueno, la velocidad final es 104,14, es igual a la velocidad inicial, que sería 90 metros sobre segundo, más porque la bola está bajando, más 9,81 por el tiempo. Bueno, despejando tenemos 104,14 menos 90. Este es igual a t entre 9,81, donde nuestro tiempo va a ser igual a 104 menos 90 más 104,14 menos 90. Esto es igual a 14, esto entre 9,8 porque estoy tomando toda la velocidad todo el tiempo. Ya, 1,4 o 44 el tiempo. Y ahora, para hallar r, que es la distancia, este punto lo que nos pide, vamos a hallar de la siguiente forma: distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Donde la distancia es r y la velocidad sería 104,14 metros sobre segundo por el tiempo, que es 1,44. ¿Ok? 1,44 sería 104,14 por 1,44, donde tenemos una distancia de 149,96 metros. Ese sería el resultado. Bueno, continuando, vamos a continuar con la pregunta 3 de la PC1, ¿no? Donde nos dice: se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una... Vamos a graficarlo, ¿no? Tenemos un proyectil que se lanza verticalmente hacia arriba. También sabemos que se encuentra en su punto máximo y después vuelve a bajar, ¿no? ¿Qué nos dice? Se lanza uno con velocidad inicial. Nos dice que se lanza con una velocidad inicial
de 25 metros sobre segundo. ¿A qué altura se eleva? ¿A qué altura? Vamos a hallar con la siguiente fórmula. Hay una fórmula de altura máxima, donde es velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Esa es la siguiente fórmula, donde tenemos que la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial, que es 25 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 por 9,8. 9,8 yo tomo la gravedad, ¿no? Ya que sería la altura máxima, sería igual a 25 al cuadrado 625 entre 9,8 por entre 9,8 entre 8 por 2, todo esto, ¿no? Sería 31,88. 31,88 metros, no, la altura máxima. Continuando, dice, ¿cuánto tarda en lograr el punto más alto? ¿Cuál es el tiempo? No sabemos que la altura, esta altura de aquí es 31,88. En ese caso usaremos la fórmula de, como no conocemos la velocidad final, vamos a usar la siguiente fórmula, siguiente formulita, ¿no? Que es la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Como la bola está subiendo, sería menos, ¿no? Menos la gravedad, que es 9,8 por el tiempo al cuadrado entre 2. La altura la conocemos, que es 31,88, a la velocidad inicial, que es 25 por el tiempo menos 9,8 entre 2. 9,8 entre 2, que sería igual a 4,9 por el tiempo al cuadrado. Bueno, conociendo esto, vamos a hallar lo siguiente, que sería despejamos, ¿no? Igual, como tenemos una ecuación cuadrática, igualamos a 0, ¿no? 0, que sería menos, mejor en ese caso lo llevaremos a este lado, ya, donde tenemos 4,9 más por tiempo al cuadrado más 31,88 menos 25t, ¿no? Ya, esto igual a 0. Ordenándolo sería 4,9t al cuadrado menos 25t más 31 menos diré más 31 igual a 0. Bueno, vamos a hallar esta ecuación cuadrática desde una aplicación, ¿no? Aparte, que sería, bueno, donde nos bota un tiempo de ¿dónde está? Aquí está. 2,55, un tiempo 1 y un tiempo 2 de menos 0,88. Pero ya sabemos que un tiempo negativo no existe, ¿no? Por lo tanto, lo descartamos. Tenemos un tiempo de 2,55, que sería el resultado. Continuando, sería aquello otro que dice, ¿cuánto tarda la pelota en tocar la superficie de la Tierra después de lograr su punto más alto? ¿Cuánto tarda la pelota? Ese es el tiempo de vuelo. Sabemos que el tiempo de vuelo es la suma del tiempo de subida y el tiempo de bajada, ¿no? Que es igual. Entonces tenemos que el tiempo de subida es 2,55 más 2,55, donde el tiempo de vuelo es igual a 2,55 por 2, 5,1. El tiempo de vuelo es 5,1, ¿no? Bueno, eso sería todo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bueno, maestro, vamos a continuar con el problema número 3 este es de la PC2, ¿ya? PC2, donde dice,
El malacate enrolla un cable con una aceleración constante, de modo que el embalaje de 40 kilogramos se mueve en una distancia S de 6 metros en 3 segundos. A partir del punto de reposo determina la tensión con un coeficiente de fricción cinética. O sea, quiere decir que este cuerpo tiene una reacción. Primero vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Que es el siguiente. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este objeto, ¿no? Sabemos que este objeto tiene una de este punto ya. Fuerza de gravedad, una fuerza de gravedad, ¿no? También tenemos una reacción. Como el objeto está subiendo para arriba, el objeto sube para arriba, hay una reacción de este grado, ¿ya? Una reacción, ¿ya? También tenemos una tensión generándose en el siguiente cable. Una tensión. Ahorita lo vamos a conocer como tensión 1, ¿ya? Ya, eso sería todo. Este sería su diagrama, como puedes observar. Este sería su diagrama. Este sería su diagrama de cuerpo libre del siguiente objeto, ¿no? También sabemos que la gravedad se descompone en dos factores. Bueno, entonces sabemos que la reacción se descompone en dos factores, ¿no? Respecto al plano inclinado, lo vamos a descomponer estos ejes, ya. En el eje Y y en el eje X. Listo. La reacción se descompone en dos factores. Uno que es la fuerza de reacción. También se descompone en la normal. Fuerza normal. Esos son sus dos componentes de la reacción. También tenemos que descomponer a la fuerza de gravedad, donde la fuerza de gravedad se descompone en sus dos factores. Un factor que es la F de G de Y, que esto viene a ser al coseno del ángulo, que es 30, por la fuerza de gravedad. También se descompone en su F de G de X. F de G de X, que este viene a ser al seno de 30 por la fuerza de gravedad. Bueno, teniendo esos datos, también sabemos la fuerza de gravedad es la siguiente. ¿Dónde está? Sabemos que el bloque es de 40 kilogramos. Entonces la fuerza de gravedad es masa por aceleración de la gravedad. La fuerza de gravedad es igual a la masa, que es 40 por la gravedad. En este caso, para hacernos más sencillo, la voy a tomar como 10 metros sobre segundo, ¿ya? Sería por 10, donde la fuerza de gravedad es igual a 400, ¿ya? Metros sobre segundo, ¿ya? Entonces, en newtons, ojo, en newtons. O sea, que se mide, las fuerzas se miden en newtons, ¿ya? Y sabemos que la normal bueno, continuando, vamos a también descomponer en este caso vamos a analizar en el eje Y. En el eje Y, el bloque no está teniendo una aceleración. No hay una aceleración. Por lo tanto, se va a usar la siguiente forma: que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0.
Por lo tanto, sabemos que la fuerza de gravedad menos, no, la fuerza, como analizamos, sabemos que la fuerza de gravedad más la fuerza normal, porque solamente hay dos fuerzas en este eje, igual a 0, ¿no? Pero sabemos que la fuerza de gravedad es 400 newtons más la fuerza, pero en este caso, ¿qué va en contra de la fuerza de gravedad? Sería la fuerza normal, ¿no? Por tanto, se le resta menos la fuerza normal es igual a 0. Donde despejando 400 newtons va a ser igual a la fuerza normal. Donde sabemos que la fuerza normal va a ser igual a 400 newtons, ¿no? También, para hallar la fuerza de reacción, la fuerza de rozamiento en este caso, fuerza de rozamiento, va a ser igual al muca. ¿Qué es el muca? Es la constante, constante de fricción por la fuerza normal. Donde tenemos la fuerza de rozamiento, que es 0.4, por la normal, que es 400, que sería lo siguiente: 0.4 por 400, que sería 160. La fuerza de reacción sería 160 newtons. Aquí también, para hallar el F de G de X, va a ser el seno de 30 por la fuerza de gravedad, que es 400. Donde el F de G de X aquí profesor, aquí me equivoqué, esto está mal, ¿no? Donde la normal no es esto, no es esto. La normal sí es esta parte, esta fórmula. Aquí también estoy bien, pero aquí falta el F de G de Y. Este va G de Y, ya que estamos analizando este punto, esta fuerza que va hacia arriba y esta fuerza que va acá abajo, ¿no? Estas fuerzas. Me estaba equivocando y bueno, ahí está. Vamos a hallar ese que es el F de G, que es el coseno de 30, que es el coseno de 30 por 400, que es la fuerza de gravedad, que sería 346,4 newtons. Aquí ves el error, 346,4 newtons. ¿Ya? Newton, ya. Y aquí sería también 346,4 newtons. 346,4 newtons. Lo mismo hacemos con el seno de 30 por 400. 200. Aquí sí sería 200 newtons. 200 newtons. ¿Ya? 200 newtons. Donde ya tenemos esta fuerza, por lo tanto vamos a multiplicar este lado y este lado también me equivoqué, profesor. La fuerza de reacción va a ser igual a 0,4 por 346,4, que saldría 138,56 newtons. Ahí. Bueno, analizando, en este tramo, vamos a analizar lo siguiente. Nos dice: determina la tensión en el cable y el coeficiente de fricción cinética. Ya, bueno, continuamos. Ya tenemos todos los datos, por lo tanto vamos a seguir desarrollando. Donde sabemos, analizando,
en el eje X, ¿no? En el eje X sabemos que hay movimiento, por lo tanto hay una aceleración, como también una velocidad en un respecto tiempo. Ya sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso vamos a sumar todas las fuerzas, ¿no? Las fuerzas que van a favor de la aceleración como también en contra. Las fuerzas que van a favor de la aceleración es la tensión más la fuerza nada más la tensión, ¿no? Sí, nada más la tensión menos la tensión menos la fuerza de G de X, porque esa fuerza está yendo en contra, menos la fuerza de reacción, ya, a la masa, que es 40 kilogramos, menos la aceleración, ya, donde reemplazando datos, no tenemos la tensión 1 menos la fuerza de G de X, si la tenemos, que es 200 newtons, menos la fuerza de reacción. La fuerza de reacción de rozamiento, diré, es 138,56 newtons, menos 40 kilogramos. Menos 40 kilogramos. Esto es igual a la aceleración. Bueno, en este caso vamos a usar la siguiente fórmula. Velocidad inicial es igual a velocidad. ¿Tenemos velocidad final? No tenemos, pues sí tenemos tiempo. Es igual a la velocidad inicial. Vamos a ver la siguiente fórmula, que es la distancia. Este es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Como aquí usamos más porque el objeto no tiene subida, ¿no? Por G, por la gravedad, o mejor dicho, en este caso es la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. La distancia es igual a la velocidad inicial, sabemos que es 0, más la aceleración por el tiempo, que es por el tiempo, la aceleración por el tiempo, pero sabemos que se sube en 3 segundos, ¿no? Que sería 3 al cuadrado, 9 entre 2. ¿Ya? La distancia que recorre sabemos que es 6 metros. 6 metros es igual a aceleración por 9 entre 2. Donde tenemos que 12 entre 9 es igual a la aceleración. Si usamos tercia, la aceleración sería, pues por la aceleración, no menos, por la aceleración. Que sería 12 entre 9, que sería 12 entre 9, sería 1,3. La aceleración sería 1,3, ya, porque 6 por 2, 12 entre 9, ¿no? Está bien. La aceleración sería 1,3, donde tenemos la tensión 1 menos 200 menos 138,56, ya que sería 61,44. Esto va a ser igual a la aceleración, pero ya conocemos la aceleración, ¿no? Que es 1,3. Sería 40 por 1,3. Que sería 40 por 1,3, que sería 52. 52 es igual a la tensión 1 menos 61,44. Despejando tenemos que la tensión 1 es igual a 61,4 más 52, ¿no? Donde tenemos 52 más 61,4, entonces sería 113, la tensión 1 sería 113,4 newtons, ¿ya? Esa sería la respuesta a este problema, ¿no? Si no se observó, ahí está la resolución, entonces, pero estaba explicando.
Bueno, continuando, vamos a resolver la pregunta 1 de este problema, ¿no? Donde dice, si el bloque B pesa 200 libras, bloque B pesa 200 libras y el bloque C pesa 100 libras, determine el peso requerido del bloque D y el ángulo para lograr el equilibrio, ¿no? Quiere decir que la sumatoria de todos los pesos son iguales, ¿no? Ya, vamos a ver. Primero vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre. Su diagrama de cuerpo libre. Su diagrama de cuerpo libre del siguiente gráfico, ¿no? Donde analizando, vamos a analizar el siguiente. Este cuerpo tiene una fuerza debido a la gravedad. Este es en el bloque B. También tenemos este siguiente cuerpo, una fuerza de gravedad en el bloque D. También tenemos una fuerza de gravedad, en el bloque C. Ya determina el peso requerido del bloque D. Nos piden este peso, ¿no? Que es X. Y también nos piden el ángulo. Bueno, para determinar eso, hacemos lo siguiente. Ya, también tenemos aquí, en este caso tenemos una tensión que va hacia aquí, una tensión. También tenemos otra tensión que va hacia aquí. Por propiedad sabemos que esta tensión 1 es igual a esta tensión porque es el mismo cable. También esta parte de aquí tenemos otra tensión, que esta se llama tensión 2. Como en este cable, como es el mismo, también tenemos otra tensión, que es una tensión 2. Y aquí tenemos otra tensión, que es la tensión 3. Bueno, esta tensión es la tensión 3. Bueno, continuando, analizando, sabe que la tensión 3 va a ser igual a la suma de la tensión 1 más la tensión 2. ¿Por qué? Porque esta tensión se va a distribuir aquí y aquí, ¿ya? Bueno, tenemos un ángulo de 30 grados. Ya, mira. Vamos a descomponer las siguientes tensiones, ¿ya? La tensión 1. La tensión 1. La tensión 1 y la tensión 2, ¿ya? Aquí esta va a ser la tensión 1. Pero la tensión 1 respecto, vamos a hacer nuestro plano, ¿ya? Nuestro plano cartesiano. Con respecto a qué eje. Eje X y eje Y, ¿ya? Todo. T1 de Y. Y esta parte de aquí va a ser, observa, ¿no? Esta parte de aquí va a ser T1 de X, ya, T1 de X, descomponiendo esta tensión de aquí, ya. La siguiente vamos a descomponer esta parte de aquí, que sería T2 de Y, y esta parte de aquí, que sería T1 de Y, T de X, diré, de X, ya. Bueno, primero empezaremos por el T1 de X, ya, T1 de X. Esto va a ser igual a lo siguiente, al coseno de 30 grados, que es de este arco, al coseno de 30 por T1, ¿ya? La tensión 1, el eje X va a ser igual. ¿A qué es igual T1?
es al F de G de C, a la fuerza de gravedad en C. Sabemos que el bloque en C pesa 100 libras. 100 libras. Por lo tanto, si este bloque pesa 100 libras, la fuerza de gravedad o la aceleración de la gravedad la voy a tomar como 10 para hacer más fácil la resolución, ¿ya? Donde sería la fuerza de gravedad en C va a ser igual a 10 por 100, que sería la fuerza de gravedad en C va a ser igual a 1000, ¿ya? 1000 libras. 1000 libras, la fuerza de gravedad. Y como conocemos ya y sabemos que en este caso la fuerza que ejerce este bloque va a ser la misma la tensión, ¿no? O sea que F de G de C va a ser igual a la tensión 1, ¿ya? Donde tenemos el coseno de 30 por la tensión 1, que es 1000 libras, donde la tensión 1 en X va a ser igual al coseno de 30, por 1000, que sale 866.025, ¿ya? O 0,2 nomás, ¿ya? 0,2. Esa es la tensión 1. Y ahora vamos a ver la tensión 1 en el eje Y. En el eje Y sería el seno de 30. El seno de 30 por 1000 libras. Tensión 1, ¿ya? Tenemos el seno de 30 por 1000 libras, que sería 500. Tensión 1 en Y sería 500. Teniendo estos datos, ya tenemos una parte del problema desarrollado. Vamos a continuar con la tensión 2. Tensión 2 en el eje X, que va a ser igual al coseno de ese ángulo por la tensión 2. ¿Ya? Pero la tensión 2 va a ser igual al F de G de B. El F de G de B va a ser igual a la fuerza de la gravedad, la aceleración de gravedad por la masa. ¿Cuánto es la masa? En B sería 200 por 10. F de G de B sería 200 por 10. Ya saben que estoy tomando a 10 metros sobre segundo al cuadrado de la gravedad, ¿no? Donde sería por 10 sería F de G de B sería igual a 2000, que esto es igual a la tensión 2, ¿ya? Por la tensión 2, en este caso la tensión 2. La tensión 2 en X va a ser igual al coseno del ángulo por 2000, ¿ya? 2000 newtons, ¿ya? Y la tensión de la tensión 2 en respecto a Y también sería el seno de ese ángulo por 2000, ¿ya? Teniendo esto como idea, vamos a hacer lo siguiente. También vamos a descomponer este caso ya la tensión 3, donde la tensión 3 sabemos que va a ser igual al F de G de D. No conocemos la masa de ese bloque, pero sí conocemos. La tensión 3 va a ser igual a 10 por la masa de ese objeto, ¿ya? La masa que en este caso queremos hallar. Bueno, continuando con el problema, nos dice que para lograr el equilibrio en ese bloque, ¿no? Para lograr el equilibrio tenemos que hacer lo siguiente. Sabemos la sumatoria. Vamos a analizar primero análisis, ¿ya? Análisis en el eje Y. ¿Ya? En el eje Y tenemos las fuerzas que van a favor y las fuerzas que van en contra, ¿ya? Bueno, en este caso tenemos las fuerzas que van a favor, que serían las tensiones. La sumatoria de fuerzas en el eje Y sería igual a 0.
Por lo tanto vamos a tomar todas las fuerzas que existen ya. Existen las siguientes fuerzas. Tenemos a la tensión 2 más, que está yendo a favor, más la tensión 2 en Y, más la tensión 1 que está en Y, más la tensión 1, listo, más la tensión 3, más la tensión 3, sí, menos la fuerza de gravedad en B, menos la fuerza de gravedad en D, menos la fuerza de gravedad en C. Ya, teniendo estos datos, esto va a ser todo igual a 0, ya, 0. Bien, como sabemos, la tensión 2 es igual a 2000 newtons. Ajá, la tensión 2 es igual a 2000 newtons. 2000 newtons más la tensión 2 en Y. La tensión 2 en Y es el seno del ángulo por 2000 newtons. Más la tensión 1 en Y, que es 500 newtons. Más la tensión 1, que es 1000 newtons. 1000 newtons. Y descartamos. La tensión 3 que viene a ser la tensión 3 más 10m menos la fuerza de gravedad en B. Fuerza de gravedad en B, sabemos que es 2000 newtons. 2000 newtons. La fuerza de gravedad en D, que es este es 10m. ¿Dónde está? 10m, ¿no? 10m menos 10m menos la fuerza de gravedad en C. La fuerza de gravedad en C es 1000 newtons. 1000 newtons. Donde este es igual a 0. Pero mira, puedes simplificar este con este. También podemos simplificar el 10m. También podemos simplificar 1000 newtons. Y nos quedaría el seno del ángulo por 2000 más 500 newtons igual a 0. Ya, donde todo está bien, donde el seno del ángulo va a ser igual a menos 500 newtons, donde allá el seno va a ser igual al arc seno de menos 500 newtons. En la calculadora nos dice lo siguiente: menos, donde dice el seno a la menos 1, que es igual al arc seno por 500. Por menos 500, disculpa, menos 500. Por menos 500. Seno de menos 500. La persona estaba equivocando, donde sabemos el seno
del ángulo menos 500 entre 2000, donde simplificamos dos ceros, donde el seno del ángulo es igual a menos 5 entre 20. El seno será igual a un cuarto, menos un cuarto. Es un cuarto, ¿ya? Donde 1 entre 4, que es igual a 0.25. El seno del ángulo es 0.25 menos 0.25. El ángulo va a ser igual al arc seno de 0.25. Vemos que el arc seno de menos 0.25 es igual a menos 14. El arc seno va a ser igual a 14,4. Este es el ángulo que nos pide, ¿no? Este sería el ángulo que nos pide, ¿no? Ahora, ¿qué más nos está pidiendo? La masa del bloque, ¿no? Bueno, ahora vamos a un análisis ¿sí? en el eje X, ¿no? Análisis en el eje X. Analizando en el eje X tenemos lo siguiente, ¿no? Que sería la sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X va a ser igual a 0. Tenemos la tensión